distinguidos auditores de los sacaconchas? Aquí Fusura reportándose con un breve análisis de Elona Plus. En pocas palabras, Elona es un sandbox muy impredecible, dadas las posibles combinaciones de escenarios, los métodos poco ortodoxos de hacer la guerra y el contenido que ha inyectado el proyecto. Este juego es actualizado constantemente. Elona es una suerte de roguelike, tiene una interfase un tanto engorrosa al inicio. No es un juego muy casual, pues demanda un poco de disciplina y paciencia el comprender la dinámica de este juego. El contenido es muy extenso y curioso, gratificante para quien goza sumergirse en extensos mundos virtuales. En este juego hay 11 razas y 12 clases. Cada uno tiene sus debilidades y fortalezas. Cabe resaltar que la raza más débil es la Snail y la clase más inútil es la de Turista. Si son masoquistas o les gustan los retos arduos, prueben jugar un caracol turista. Por otro lado hay dos modos, softcore y hardcore. Hardcore significa morir y perder todo. Por ejemplo, aquí he creado un enano granjero. En Elona hay habilidades que parecen absurdas o inútiles, como jardinería, cocina o la interpretación musical, pero el juego recompensa con experiencia, dinero y desarrollo de características si uno sabe cómo explotar estas habilidades. Ciertamente un músico profesional puede hacer cantidades obscenas de dinero en poco tiempo. Hay varias misiones opcionales que demandan esas habilidades. Las misiones opcionales nos dan fama, bienes y monedas de platino. El primer objetivo que han de tener al jugar es obtener monedas de platino para conseguir todas las habilidades que el personaje carece. Esto asegura versatilidad y un desarrollo lucrativo estable. La trama es simple. El personaje viajaba como polizonte en un navío cuando un fenómeno meteorológico mágico conocido como Etherwind, una suerte de lluvia radiactiva sobrenatural, hace colapsar al barco. Seguidamente despierta en una cueva donde es atendido por un par de elfos quienes imparten el tutorial. A partir de ahí uno está libre de explorar como le plazca el continente de North Tyrnis. Elijan siempre como compañero inicial a la Little Girl, pues comienza armada para la guerra. Las demás mascotas, al no ser humanoides, no pueden explotar todos los espacios de equipamiento. En este juego uno tiene que lidiar con vicisitudes como el hambre, el sueño, el cansancio, la sobrecarga, los impuestos y, como no podía faltar en un roguelike, los ítems malditos. Una vez que equipamos un ítem condenado, el personaje no podrá removerlo hasta purificarlo con magia. Los elementos son varios, mala suerte, incrementa la posibilidad de hurto. También las pesadillas del personaje incrementan a la hora de soñar. Estas pesadillas causan mutaciones físicas o psíquicas que son frecuentemente nocivas y una molestia que ha de ser curada con magia. Curiosamente, el Etherwind causa mutaciones si uno queda expuesto cuando se manifiesta. Pero tal vez lo más molesto de portar ítems malditos es la teleportitis, es decir, el acto de teleportarse sin aviso previo ni control a un lugar al azar del mapa. Esto puede suceder en los momentos menos oportunos y más de una vez nos llevará directo a la muerte. Mi recomendación es que procuren conseguir la habilidad de tasación para identificar los ítems de manera pasiva esperando un poco. Sé que es tentador equipar el loot que se nos presenta radiante, pero es mejor asegurar que no se encuentre maldito. Podemos también pagar para que nos identifiquen los objetos en la town. Finalmente, Elona es un juego que uno ama o detesta. Los gráficos pueden desoír a muchos, pero el extrañamiento que suscita el caos, la duración de más de cientos de horas necesarias para completar la historia principal, o el vagar por el mundo sin objetivo definido y toparse con eventualidades fortuitas o sorpresivas, son un aliciente para quienes disfrutan de los sandbox y los RPG. Queda mucho por detallar de esto, como las pokebolas, las invasores de aliens, la crianza o hibridación sin límites entre especies. Te puedes aparear con lo que sea, o el sistema de remuneraciones de las deidades, pero este segmento despunta por su brevedad. Hasta la próxima oportunidad, espero haberlos interesado en este juego. Se despide de ustedes Sifusura.